no es solo Naciones Unidas, hay más organismos de influencia. No se trata de los presidentes nada más. Desafortunadamente también debemos incluir dentro de la ecuación a las monarquías, ¿sí? Que yo sé que es un elemento de pronto nuevo para ese análisis del globalismo. Yo creo que las evidencias están a la vista. De pronto hace unos 3, 4 años uno se atrevía a decir una frase de esa naturaleza, la que usted acaba de mencionar, y seguramente mucha gente lo tildaría de loco, de paranoico y que otros adjetivos, pero después de lo que ha pasado en estos últimos 2 años, yo creo que es más evidente, inclusive para, digamos, el común de las personas que no está pendiente de la política, que no está pendiente de la geopolítica, y que la persona del común que se dan cuenta que caramba, pero ¿cómo es eso que 193 países al unísono hicieron caso a unas recomendaciones, por ejemplo, de la OMS, sin oponer ninguna resistencia, sin hacer ningún debate público? Los países ni siquiera involucraron a los expertos locales, y pongo el caso de Colombia porque estamos pues acá, y el gobierno que se hace llamar un gobierno de centro derecha, no sé cómo catalogarlo ahora en este momento, pero el gobierno le hace completamente caso a Naciones Unidas, a la OMS de Naciones Unidas, valga la redundancia, y de paso pues no da espacio para que los expertos locales, que hay muchos aquí en Colombia, ni más faltaba, puedan opinar sobre la problemática local. Y no, sencillamente hay que hacer esto porque la OMS dice, y de paso que es lo más preocupante, alineado a lo que usted estaba diciendo, se pasaron los 193 gobiernos miembros de Naciones Unidas, incluyendo Colombia, gobernando por decreto 2 años. Y eso es sumamente peligroso para la democracia. Al margen de los problemas de una supuesta pandemia, al margen de lo que pueda ocasionar, digamos, todo el tema de salud pública. Pero cuando nosotros entramos en un proceso en donde empezamos a gobernar por decreto, y yo tengo la mala experiencia de Chávez, lastimosamente, pues eso va por mal camino. Entonces sí hay unos indicios, varios, que le dan a entender a uno que el mundo está cambiando, o ya cambió, de hecho, porque los países han agachado la cabeza a unos entes que técnicamente se llaman organizaciones intergubernamentales, que están por encima de los gobiernos, por el amor de Dios, y que hasta hace poco pues la gente ni siquiera nombraba. Sí, sabía que habían organizaciones por aquí, sabíamos que teníamos las Naciones Unidas con sus 103 organismos, incluyendo la OMS. Sabíamos que había por allá una cosa llamada el Council of Foreign Relations de Rockefeller. Sabíamos que por allá había un club de Roma, un club Bilderberg, cuyo varios autores han hablado al respecto, pero realmente no veíamos como mucha la influencia de esos, o por lo menos no nos dábamos cuenta de la influencia de esos organismos sobre las políticas locales. Ahora, en los últimos 2 años, esa influencia se ha hecho evidente para el común de las personas. Y esa es la parte que nosotros, Edgar, tenemos que analizar, y uno empieza a investigar y se da cuenta, tristemente, de que, y lo digo abiertamente porque ya es público, yo inclusive lo escribí en mi libro hace 3 años, ¿ya? Y es que, lastimosamente, el presidente de tu país, guste o no guste, no gobierna para ti que votaste. El presidente de tu país está amarrado a unas estructuras más que nacionales, internacionales, y palabra más, palabra menos, a él no le toca otra cosa que hacer caso. Por lo tanto, no esperen no esperen que Iván Duque cambie mucho lo que está haciendo. No esperen que paren de ser emitidos decretos tiránicos, en mi opinión. Y no esperen que se siga debatiendo, o no esperen mucha diferencia de aquí en adelante, en mi opinión, nuevamente, puedo estar equivocado, pero no esperen mucha diferencia entre esa mal llamada izquierda y esa mal llamada derecha.
porque lastimosamente, de un lado o del supuesto otro, están amarrados a intereses internacionales y esos intereses están clarísimos y tienen nombre y es la estructura global de control que está gobernado por unos organismos que, como usted bien lo dijo al principio, están tratando de colocar sobre la mesa la iniciativa de un gobierno mundial impulsado por unos proyectos globales, entre ellos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que va en marcha tranquilamente con el beneplácito de los presidentes de Estados Unidos y en paralelo con el Papa, el vicario de Cristo en Roma, que en el año 2015, septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, lanzaron el proyecto, Obama y él tomaditos de la mano, y le dijeron al mundo, venga, esto va a cambiar. Y efectivamente cambió. Y ahí fue cuando a muchos de nosotros, no solamente yo, pues nos prendieron las alertas. Dijimos, uy, ¿cómo así que al señor Bergoglio lo invitaron a la Asamblea General de Naciones Unidas precisamente para lanzar ese proyecto, esos 17 objetivos mal llamados de desarrollo sostenible, que de sostenible no tienen nada, sino sencillamente es la centralización de los poderes de facto, poderes asociados a las necesidades humanas, comida, agua, energía eléctrica, todo el tema asociado a generación y distribución de tecnologías, la educación, que Samuel muy bien estaba tocando al comienzo, en un tema local asociado a FECODE, que podemos hablar inclusive de eso más adelante, que también tiene una explicación de conectividad a nivel global, aunque ustedes no lo crean. Entonces hay todo un entorno de proyectos gestándose en marcha que están dando todos los indicios de que esa gobernabilidad global está en pleno desarrollo. Entonces, cuando nos dimos cuenta que por primera vez en la historia, en 60 años de creación, el Vaticano había sido invitado a la reunión del Club Bilderberg en 2018 en Turín, que otra cosa que mucha gente no se dio cuenta, dijimos, no, nada, esto es un hecho, es imposible que inviten al Papa a lanzar un proyecto y luego 3 años después a la reunión de Bilderberg de Turín y sin que esto signifique poca cosa. Esto tiene que ser muy importante. Y ahora lo estamos viendo. Yo escribí en mi libro hace 3 años, a mediados de 2019, yo escribí que ellos iban a venir con algo. Ellos querían someter a la gente hacia un gobierno global y se iban a buscar cualquier excusa. Yo no tenía una bola de cristal para decir que iba a ser una pandemia, pero pues sabía que en marcha estaban esos proyectos. Finalmente se decidieron por el fulano virus y pues aquí estamos, repito, con 193 países en la Tierra, gobernando por decreto a diestra y siniestra, y muchas personas todavía creen que esas medidas son de salud, muchas personas creen que esas medidas son de buenas acciones, de buenos deseos de nuestros gobernantes, y no se han dado cuenta que nuestros gobernantes tienen un vínculo directo con los entes internacionales en este momento. Eso le costó el puesto, el cargo a Carlos María Viganó, el arzobispo. Eso le costó porque él cantó la verdad. Él dijo toda la verdad. Así es. Fueron muchas las personas que le escribimos a Monseñor. Fueron muchas. Sí. ¿Por qué no le decimos el nombre del libro tuyo, Giuseppe, a todos los oyentes? Claro que sí. Mi libro se llama Mientras dormíamos. Se consigue tranquilamente en Amazon y otras plataformas digitales o en mi sitio web giuseppenocera.com. Y mi libro trata de poner en perspectiva precisamente esa estructura global que por extraños motivos nuestro sistema educativo no ha querido tocar de forma profunda. ¿Ok? Y no ha querido tocar por una sencilla razón.
la educación mundial, la que nosotros llamamos la educación, digamos, del hemisferio occidental, que es, digamos, nuestra educación principalmente basada en principios cristianos, está gobernada y administrada por la Orden de los Jesuitas del Vaticano. Y eso no es una conspiración, eso no es una locura, eso es así desde 1824, cuando el Papa León XII, alumno del Colegio Jesuita de Viterbo, papa en ese momento, hijo de la nobleza romana de aquella época, le otorga a los jesuitas la potestad sobre el sistema educativo en ese momento. Y luego en 1870 se amplían las funciones de la orden de jesuita en el mundo, pues le entregan todas las universidades católicas, la administración y potestad sobre las universidades católicas. Y en ese momento, aunque mucha gente tampoco se dio cuenta, las universidades católicas y las instituciones jesuitas se volvieron una cueva al servicio en ese momento del socialismo, que tristemente no es verdad que el socialismo empieza desde la época de Marx. No es verdad que es Marx el que define el comunismo. Tal vez Marx fue el que primera vez escribió públicamente alrededor de eso. Pero el socialismo viene desde el siglo XVI en América, implantado por los jesuitas en Paraguay, a través de las reducciones jesuíticas alrededor del río La Plata, que todavía están los restos allá, pueden ir a visitarlos si quieren. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que el socialismo existía ya desde el siglo XVI. No era una teoría aterrizada, no era, digamos, no tenía toda la documentación, la literatura social al respecto para esa época, pero ya existían los mismos, los preceptos de control centralizado, y eso lo aplicaron los jesuitas ya en el Paraguay, repito, en el siglo XVI, un poquito después. O sea, Cristóbal Colón no había llegado acá cuando ya los jesuitas estaban llegando atrás a hacer pues el trabajo que le correspondía, y eso se nota, yo no sé si las personas se han dado cuenta, pero por lo menos en Colombia eso se nota, y ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que en el proceso de paz, oh sorpresa, ¿verdad?, la Comisión de la Verdad está presidida por el jefe jesuita de Colombia, que es el señor Francisco de Rux. Entonces, ojo, porque el poder que tiene la orden jesuita sobre la geopolítica, sobre los procesos locales, es muy grande. Y por allá nombraron a FECODE. Pues, ¿y quién creen ustedes que está detrás de FECODE? No son los jesuitas. Entonces, hay que ampliar el espectro de visión. Estoy de acuerdo de que hemos sido bombardeados por corrientes socialistas desde todos los frentes. Lo que pasa es que ahora esa corriente se ha ampliado. Entonces yo no sé si tendríamos que hablar todavía de socialismo, izquierda-derecha, sino que ahora tendremos que hablar de manera mucho más amplia entre si ustedes eligen el globalismo en las próximas elecciones o ustedes eligen la libertad, y acto seguido definir, bueno, ¿y quiénes realmente de los candidatos presidenciales en todos los países de la región representan el globalismo y cuáles representan la libertad? Desde mi óptica, así como lo veo a priori, todos los candidatos están a favor del globalismo. Todos los candidatos tienen nexos con Naciones Unidas o algún otro elemento intergubernamental internacional. Ahora, si alguien me llega y me dice, no, Giuseppe, tú estás equivocado, espérate un momentico porque mira que aquí el candidato no. Bueno, lo analizamos y miramos. Pero en la visión que yo he tenido en los últimos años y que he estado muy de ojo, no en las palabras que dicen los candidatos en la campaña, porque eso ustedes saben que se puede decir cualquier cosa en campaña, sino más bien en analizar bien en la retroguardia, bueno, ¿y esta persona con quién nexos tienen? ¿A dónde le conviene? ¿A dónde viaja? ¿A dónde da conferencias? ¿Es o no es un invitado del Foro Económico Mundial? Porque ya sabemos, por ejemplo, el Foro Económico Mundial quién es.
pues si no la gente no lo sabe, pues que investigue quién es el Foro Económico Mundial, investigue por qué cada vez que se monta un presidente, entonces lo invitan allá al Foro Económico Mundial. ¿Qué le dicen allá? El señor Duque regresó del Foro Económico Mundial emocionado, porque iban inclusive en algún momento a ser sede de uno de los eventos del Foro Económico Mundial del señor Schwab. Entonces, insisto, hay que mirar la política desde la geopolítica. Ya no podemos quedarnos con la visión, como quien dice, parroquial, local de nuestra política, sino que evidentemente no es ningún secreto. Si los negocios se han globalizado, si las comunicaciones se han globalizado, si la tecnología se ha globalizado, pues ¿cómo no iba a globalizarse la política también? Y eso ya ocurrió. No es que está ocurriendo, sino que ya ocurrió. Entonces, mucho ojo Colombia. Ahora que al comienzo del programa estaban hablando de candidatos, estaban hablando de elecciones. Mucho ojo Colombia, porque no creo que Colombia aguante otro error. No creo que lo aguante otro error. Creo que Colombia está en una fase muy crítica, está en una fase muy... Lo importante es no cometerlo. Lo importante es no cometerlo. Lo importante es levantar las alertas a tiempo y actuar a tiempo. Correcto.